Si no saben, igualmente voy a responderlo y explicarles para cómo complementar. Bueno, entonces la primera pregunta. A ver, una pregunta, a ver, para un concepto de más que todo de límites de Atterberg. ¿Por qué carece de límites de consistencia una arena limpia? ¿Me entendieron? La pregunta, ¿por qué carece de límites de consistencia una arena limpia? A ver, vamos a dar la respuesta. Hemos dicho, vamos a nombrar quiénes. Durán Frías, Juan Manuel. ¿Está? Durán. Ingeniero. A ver, la pregunta decía, ¿por qué carece de límites de consistencia una arena limpia? ¿Sabe qué es límite de consistencia? Para empezar, de repente ha confundido ahí. ¿Qué es límite de consistencia? Límite de consistencia es igual que decir límites de Atterberg. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿por qué carece de límite, o sea, de límite de consistencia una arena limpia? ¿Por qué? A ver. Por la simple No sé, razón. ingeniero. Sí, escucho. Ingeniero, Porque ¿Por qué? Bueno, para empezar lo siguiente. Los límites de Atterberg, ¿no es cierto?, es una medida, ¿no es cierto?, para medir la plasticidad de un suelo. Entonces, en una arena limpia no tiene plasticidad, es directamente no plástico. Y por tanto, no se puede determinar límite líquido, ni límite plástico, tampoco límite de contracción. Entonces, por esa razón es que no tiene consistencia, no tiene, digamos, límite no es material granular, es no plástico, porque no tiene cohesión, no tiene adherencia, no tiene nada. Es un suelo granular. Por esa razón es que no podemos determinar límite líquido ni límite plástico. Un suelo de arena limpia. Esa es la respuesta. ¿Se acuerdan el esquema que les hice, no? Primero tenemos el estado líquido, el estado plástico, estado semisólido y estado sólido, ¿verdad? Entonces, en función de eso, entonces, en un suelo que sea netamente arena, no se puede hacer esa medida. Ingeniero. Sí. Ingeniero, buenos días. Sí, Pero para el caso de la plasticidad, me acuerdo que el auxiliar nos dijo de que los ensayos de consistencia solo se realizan con la fracción del suelo que pasa por el tamiz número 40. Y entonces, si fuera una arena fina, porque tengo entendido que las arenas finas son aquellas que pasan por el tamiz número 40 y quedan retenidas en el tamiz número 200. pero no tiene plasticidad. No. ¿Por qué? Porque no tiene finos partículas que son arcillosas para tener plasticidad. Entonces, sí o sí deben ser arcilla. Claro, tiene que tener pues un material arcilloso para que tenga plasticidad, si no, no tiene plasticidad. Por eso se dice directamente cuando los suelos que son arenas, especialmente arenas limpias, como dice la pregunta, entonces no tiene nada de fino. Al no tener fino, pues no se puede medir ni límite líquido ni límite plástico, ni límite de contracción tampoco. Si no tiene límite líquido, límite plástico, entonces tampoco tiene índice plástico. Es directamente NP, no plástico. Ok, ingeniero, gracias. Ya. A ver, sobre los mismos conceptos.
¿Puede ser negativo el índice plástico? ¿Y por qué? No, ingeniero, ya que el límite líquido siempre es mayor que el límite plástico. Claro, no puede ser. Entonces el límite, el índice, o sea, hemos dicho, ¿no es cierto?, que el índice plástico es el límite líquido menos el límite plástico, ¿verdad? Entonces nunca puede ser que el límite plástico tenga mayor humedad que el límite líquido. Por definición, no puede ser. Nunca es negativo. Puede ser cero, pero no negativo. Bien. A ver, ¿quién me puede definir qué es succión en los suelos? Yo, Ingeniero. A ver. por ejemplo, cuando tenemos una capa, un nivel freático en un suelo, digamos que está abajo de 2 metros, ahí lo que está abajo de esos 2 metros, que hay también agua, va a tener una presión positiva porque el peso del agua que está arriba lo va a presionar, digamos. Estamos hablando como que el agua está dentro de los poros del suelo, ¿no? Y en ese nivel freático, más arribita, va a haber, está la capilaridad, pues, ¿no? Que por capilaridad el agua sube. Y esa subida se podría decir que es la succión, que es una presión negativa. Bien, bueno, la idea está bien, pero en realidad es lo siguiente. Succión de un suelo es una presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros vacíos del suelo, ¿cierto? Cuando el suelo no está sometido a esfuerzos externos, la presión capilar se denomina presión negativa de poros. O sea, por ejemplo, cuando usted, digamos, perfora algo y encuentra un nivel determinado del agua, ¿verdad? Pero después el agua asciende por una altura determinada. Entonces, justamente es esa presión, ¿no es cierto?, que al agua la mantiene en un cierto nivel, a eso se conoce como succión. Por eso siempre por ejemplo, cuando se hace supongamos que ustedes van a hacer un sótano y resulta que a los, digamos, 4 metros un sótano y usted tiene agua a los 5 metros. Entonces, lógicamente, en el estudio le va a decir nivel de agua a 5 metros. Pero, ¿qué pasa si usted va liberando justamente el peso del suelo, ¿no es cierto? Y de repente, cuando usted llega a los 4 y un poquito más, aparece agua. Y justamente ahí se está actuando el efecto de succión. Entonces, por los poros, ¿no es cierto?, el agua va a ascender hasta una cierta altura determinada. Y eso va a mantener constante. Entonces, justamente, ¿por qué ocurre eso? Porque la presión capilar se tiene, ¿no es cierto?, al nivel de agua, entre los poros, al nivel, ese nivel. A ver, otra pregunta. ¿Qué nos permite determinar la aguja Proctor? Tengo entendido, ingeniero, que nos permite determinar la densidad de la muestra que estamos analizando. Ya, uno y otro. La humedad también. No. Fíjense, cuando hicimos la parte de teoría de la curva de compactación, hablamos de 3 curvas, ¿se acuerdan? Uno que era curva de estabilidad, curva de saturación y curva de compactación. ¿Cuál de esas curvas nos permite construir el aguja Proctor? La curva de estabilidad, ingeniero. Exactamente, la curva de estabilidad. ¿Y la curva de estabilidad cómo se determina?
Justamente ya estamos usando la aguja Proctor, ¿verdad? ¿Y cómo se utiliza la aguja Proctor? ¿Qué nos da? ¿No se acuerdan? Bueno, le voy a decir la aguja Proctor. La aguja Proctor es un aparato que tiene una punta calibrada y tiene un medidor de carga, no de presión, de carga. Entonces, cuando se quiere hacer el ensayo, ¿no es cierto? Si estamos haciendo en laboratorio, para cada punto, ¿no es cierto?, de compactación que estamos realizando, haciendo variar la humedad, nos va a ir variando la densidad. Pues cuando ya terminamos de compactar en ese molde con una humedad determinada, entonces hincamos la aguja Proctor. Al hincar la aguja Proctor, ¿no es cierto?, tiene una marca la aguja, hincamos hasta que penetra esa marca. Y medimos la lectura, ¿no es cierto?, en la aguja. La aguja viene de varios modelos. Puede ser con anillo dinamométrico, que es un anillo que se deforma y tiene una escala. Eso está calibrado y se ve cuánto deformación, a cuánto kilo equivale esa deformación del anillo. La otra es, como les mostré en clases, que es un resorte, ¿no es cierto?, también calibrado, y igual que la romana. La romana, cuando conocen, ¿no es cierto?, la romana del mercado, cuando queremos pesar, ¿qué hacemos? Levantamos la romana y, bueno, el resorte se elonga, ¿no es cierto?, y nos marca en una escala tantos kilos, ¿no es cierto?, que estamos levantando. En este caso, al revés, presionamos justamente para determinar la carga que estamos aplicando para penetrar la aguja al suelo, a la marca que indica el equipo. Entonces, esa carga que sirvió para meter la aguja Proctor al suelo, lo dividimos entre el área del pistón que tiene cada equipo. Eso nos da una presión. Esa presión nos va a dar para cada estado digamos, de compactación. Y con eso vamos a construir una curva que se llama curva de estabilidad. Esa curva de estabilidad nos sirve justamente también para determinar las densidades de campo. Entonces, cuando vamos al campo, suponiendo que ya está compactado y queremos probar, entonces agarramos la aguja Proctor, ponemos la superficie plana, hincamos el mismo equipo, ¿no es cierto?, hasta la marca y determinamos cuánto de presión se aplicó, cuánto de carga, no presión, carga, y lo divido entre el área y me va a dar una presión. Voy a comparar esa presión que está en el campo con respecto al valor que se obtuvo en la curva de estabilidad de la presión con la cual se hizo la curva de compactación en el laboratorio. Si está igual, entonces quiere decir que la compactación está 100%. Si está menor, quiere decir que la compactación no ha llegado a su densidad máxima. Sucesivamente, para eso nos sirve justamente la aguja Proctor. Entonces tiene dos funciones la aguja Proctor. Uno, determinar justamente la presión de estabilidad, que nos permite trazar la curva de estabilidad. Segundo, nos permite determinar la densidad de campo, midiendo la presión justamente que soporta el suelo para hincar la aguja. Es una forma de medir. Puede decir, bueno, si alcanzamos la presión máxima que se obtuvo en el laboratorio, no quiere decir que el suelo está bien compactado. Entonces tiene dos funciones la aguja Proctor. Lógicamente, mala suerte que el laboratorio está cesado, pero el laboratorio tiene un aparato de aguja Proctor moderno que es digital. Los antiguos vienen con, como lo mostré en la figura, es el modelo más antiguo, que viene con un resortito, ¿no es cierto?, que uno aprieta y le está midiendo la cantidad de carga que está aplicando para hincar la aguja. El otro es justamente con un anillo dinamométrico, un anillo de acero flexible y tiene un medidor de deformación en el centro. Entonces uno va apretando y se va deformando el anillo y le va a dar esa cantidad de divisiones de deformación. Le dice, por así decir, 10 divisiones. Entonces, con esas 10 divisiones, parece que está, porque ya tiene una tabla de calibración. Entonces, usted va a la tabla, de 10 divisiones equivale a, qué sé yo, 100 kilos. Entonces, así se va determinando la carga mediante un anillo dinamométrico, o también se llama anillo de carga. En inglés, mucha gente habla en inglés, dicen probing ring.
Entonces eso es un medidor, como la forma de medir la carga. El otro método ya es como le digo, el digital, ¿no? Entonces aprieta usted directamente, le está haciendo la lectura en kilos. Esos kilos dividen entre el área del pistón que se está hincando y ya tiene la presión. Bien. Disculpe, ingeniero, tengo una curiosidad. ¿Esa resistencia a la penetración se puede también relacionar con la resistencia de corte que pueda tener el suelo? En realidad, podría estar relacionado, pero lo lógico, ¿no? Imagínense si ese valor le dio a la densidad máxima, usted obtuvo un valor de la presión que soportó, ¿no es cierto?, el suelo, es equivalente justamente al esfuerzo de corte máximo, porque el suelo está bien compacto en ese punto y por tanto le va a dar el esfuerzo de corte mayor. Si le da menor, entonces lógicamente que el esfuerzo de corte también le va a dar menor. Claro que tiene relación. Tiene relación. A ver, una pregunta para ver si me lo pueden hacer. Tendrían que ver su formulario. ¿Sí? ¿Cuándo son iguales los valores de la razón de contracción y del peso específico aparente? ¿Aparente la fase sólida o de la O sea, masa del suelo? claro, por eso, el peso específico aparente, ¿cuál se llama tan aparente? El gamma sub m, pues. ¿Por qué aparente? Porque estamos trabajando, ¿no es cierto?, o sea, hay que tener, cuando hablamos de gamma sub m, estamos hablando del peso específico del suelo natural, ¿no es cierto?, que es en estado natural. Estamos relacionando el peso de la masa sobre un volumen de la masa. Cuando hablamos del peso específico aparente seco, estamos hablando de gamma D. El gamma D es el peso seco dividido entre un volumen aparente. ¿Por qué aparente estamos hablando? Porque en ese volumen está el volumen de la masa del suelo, que es igual al volumen del aire, volumen del agua, más el volumen de los sólidos, los tres elementos. Todo es aparente. Entonces, lo que se mantiene constante en este caso es el peso seco. Eso se llama gamma D. Entonces tendría que decir peso específico no aparente, sino hay que decir peso específico aparente seco. Puede ser también o peso unitario seco, densidad seca, peso específico seco. Todo eso es el gamma D. Pues cuando estamos hablando del peso específico aparente, estamos hablando de la gamma D. Porque si he dicho el peso específico aparente seco, tendría que hablar de gamma D. A ver, ¿cuándo entonces son iguales estos valores? Claro, son iguales porque cuando justamente el límite de contracción, ¿qué nos dice? El límite de contracción nos dice es la cantidad de humedad necesaria para que el suelo no se contraiga más, ¿no es cierto? Ya no hay cambio de volumen. Eso es el límite de contracción. Entonces, estos valores nos va a dar iguales cuando la humedad esté encima del límite de contracción. A ver, yo me hablaba de las primeras preguntas que hicimos, ¿no es cierto?, que era mecánica de suelo, que era geotecnia, etcétera. Pero también, además de eso, los nombres que adquieren los suelos en función de los agentes de transporte, también ya hablamos de eso. Pero ahora viene la siguiente pregunta. Indicar los factores que intervienen en la formación de los suelos. ¿Cuáles son?
¿Qué factores intervienen para que se forme un suelo? El agua, Ya, el agua, la topografía del lugar, ya, la temperatura, ya, el clima de la región ya, y los organismos existentes. ya, ¿qué más? Solo esa, sí. El ser La humano, materia de origen. la materia exactamente, está olvidando eso, materia de origen. ¿Qué materia de origen? Es la toca madre, ¿verdad? El ser humano, movimientos sísmicos, los ciclones, los maremotos. Los maremotos también se conocen como tsunami, ¿no es cierto? Y finalmente las explosiones nucleares. Bien, ahora vamos a aclarar el concepto de las perforaciones. A ver, me van a decir ustedes. Indicar la diferencia entre el ensayo del SPT y CPT. ¿Qué es un ensayo de SPT y un ensayo de CPT? ¿Cómo dijo, ingeniero? El ensayo de SPT, de Standard Penetration Tester, y el otro es el CPT, Penetration Tester, en inglés. Estamos hablando de en qué se diferencian los dos. Solamente diría del ensayo del SPT, ingeniero, que es un ensayo que consiste en hacer penetrar por medio de un martinete, un penetrómetro o, si no me equivoco, era cuchara de Terzaghi, que también le dicen, ¿no? Y penetra 1 pulgada, 30,5 centímetros, ¿no? Y de tal manera que obtenemos muestras alteradas. Ya, le voy a corregir, hasta ahí regular, pero ya, continúe a ver, ¿qué más? El otro no sé, ingeniero, eso sí no sé el otro. Ya, hemos hablado también de eso, de la penetración cónica, ¿no? Bueno, como complemento entonces lo que hemos hablado en clases, pero les voy a hacer un recordatorio del tema. De penetración estándar SPT, también se llama penetración normal también, ¿no? Que consiste en que es un método dinámico para determinar justamente las tensiones admisibles del suelo y otros valores como son la ángulo de fricción interna, etcétera, en forma indirecta. Para hacer este ensayo se utiliza un penetrómetro estandarizado, conocido también como cuchara de Terzaghi o simplemente penetrómetro estandarizado de SPT. Dijimos que la cuchara normal estandarizada es de 80 centímetros, ¿no es cierto? Y puede ser bipartida, o sea, se puede partir en dos, o también vienen simplemente con tubos, pero la mayoría de los casos se utiliza el bipartido, que nos permite determinar las muestras, ¿no es cierto?, el límite de cada muestra de los estratos. Entonces, esta cuchara, lógicamente, como es normalizada, tiene que estar estandarizada su peso, la longitud, etc. Y luego, utilizando un martinete, que puede ser con dos alternativas. Puede pesar 63.5 kilos para una altura de caída de 76 centímetros, o un martillo que pese 65 kilos para una altura de 75 centímetros. Tiene una diferencia de 1 centímetro. Ambos están aceptados por normas. Entonces nos permite determinar la cantidad de golpes necesarios para penetrar 30 centímetros últimos. ¿Qué quiere decir eso? Los 30 centímetros primeros, eso es porque la escala se marca para penetrar el penetrómetro, 15, 15, 15 y 15, 60 centímetros. Entonces los 30 centímetros primero los echamos, suponiendo que alguna, digamos, se podía haber alterado al utilizar la herramienta auxiliar que conocemos como pala Iwan o pala Vizcachi.
alteramos, entonces eso se desecha, los 30 centímetros primeros. Y luego se toman en cuenta los 30 centímetros últimos. Ese número de golpes obtenidos para los 30 centímetros últimos, si hay que hacer la corrección de N, que tienen como una tarea que le di de complementación al tema. Las correcciones de N que se debe hacer en un ensayo de SPT. ¿Qué se hace? ¿Qué correcciones se hace? Primeramente, la eficiencia del martillo. Luego, corrección por diámetro del agujero que estamos haciendo. Otro por varillaje. Otro por la presencia de agua. Todas esas correcciones, ¿no es cierto?, se va corrigiendo y finalmente el valor de N corregido es el que utilizamos para los cálculos. En los cálculos que vamos a obtener la tensión admisible, ángulo de visión interna, la compacidad, etc. Diferentes valores, entonces siempre tomando en cuenta los valores corregidos. Inclusive hay métodos para poder determinar, por ejemplo, la longitud del pilote, el diámetro del pilote y la capacidad portante del pilote. Entonces, en ese caso, lógicamente, pero es conveniente también medir anotar los 30 primeros también. Por ejemplo, hay métodos en el cálculo de pilotajes que algunos autores toman en cuenta el N sin corregir y el otro toman N corregido. Pues por eso siempre hay que tener en el cuaderno, aunque sea en borrador, los 30 primeros y los 30 últimos registrados. Pero normalmente en el informe se da los 30 últimos. Entonces eso nos permite determinar la resistencia del hormigón, cuánto va a soportar, cuánto tensión admisible. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo esta cuchara de Terzaghi, que es en realidad un cilindro, con las medidas estandarizadas? No está determinado, es como estar hincando un piloto. No está determinando justamente la fricción lateral. Eso nos está dando esos valores. Ahora el otro que se llama el CPT, que es penetración cónica, ahí hay que ver dos métodos. Pueden haber penetración cónica dinámica o estática. La penetración dinámica es cuando utilizamos algún elemento, ¿no es cierto?, y golpeamos. Hay diferentes métodos. Por ejemplo, el DPHS, que es el método súper pesado, utiliza la misma herramienta, las mismas varillas que utiliza el SPT. Entonces, un cono también normalizado, que está dentro de las normas europeas, que cuenta el número de golpes para penetrar en él. Solamente varía ahí la cantidad, en vez de hacer 15 centímetros, en vez de medir 30, mide otra medida, no me acuerdo en este momento. Entonces, pero sin embargo, ese valor que se obtiene con DPHS, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay que encontrar su relación. ¿A cuánto equivale al valor del SPT? El valor del N, del número de golpes. Entonces, obtenido con el CPT, supongamos 50 golpes, pero ¿cuánto es equivalente a 50 golpes del CPT con el SPT? Encontramos esa relación, recién podemos usar las fórmulas, las ecuaciones que hay, los abacos, en fin, para determinar diferentes parámetros. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Resulta que uno hace efecto de punta. Entonces, como es cono, es como un trompo que está metiendo al suelo, entonces hay fricción, hay una resistencia de punta. No como en el otro caso, el otro es resistencia lateral. Esa es la diferencia entre los métodos del CPT y el SPT. Por esa misma razón se hacen las correcciones, se encuentra la equivalencia del número del CPT con el valor del N del SPT, porque no son iguales. O sea, repito, cuando hacemos el SPT, ¿qué está soportando la resistencia? Es la parte lateral. Estamos metiendo un cilindro. En el caso del cono, ¿qué está resistiendo? Resistiendo justamente la punta. Entonces, resistencia por punta. Diferente
el efecto. Entonces eso se busca su equivalencia. Ahora, hay también el CPT con cargas estáticas. Con cargas estáticas y el CPT se utiliza un equipo adecuado con la cual mediante un gato hidráulico se va introduciendo el cono a diferentes profundidades y le va haciendo lectura directa, ¿no? De cuántos resistencia en cada estrato, en fin. Pero la desventaja de este equipo del CPT funciona muy bien en suelos que no tengan gravas. Pero una vez que tengan gravas ya es problema. Hasta ahí llegó el CPT. ¿Por qué? Porque justamente al meter el cono va a chocar la punta y por consiguiente, ¿no es cierto?, ya está mintiendo porque la piedra que hay ahí está aumentando la cantidad, digamos, de esfuerzo que tiene que meter, aunque sea con gato hidráulico, ¿no es cierto?, al penetrómetro, en este caso al cono. Entonces ya ahí ya no se puede continuar con el sistema. Y esa es una de las razones justamente en nuestro medio de limitar este tipo de utilización del cono, porque nuestros suelos aquí en Santa Cruz, que hablando específicamente, y que tenemos suelos con alternancia, diferentes tipos de suelos, que son suelos con gravas, con arena, limo, grava, etc. Entonces el CPT, si no hay grava, perfectamente bien, en arcilla también, pero presentamos una camada de piedra y chao, hasta ahí llegó. Entonces, pero los efectos son diferentes. Lo repito, en uno es como si estuvieran metiendo un pilote, en el otro es como si estuvieran viendo por punta, hay resistencia por punta. Entonces, hay diferentes modelos, digamos, ¿cierto?, de conos. Hay el cono de 60 grados, que es más conocido, el cono holandés. También hay otros conos que varios autores han hecho su propio estudio y su propia fórmula para poder determinar la resistencia. Por eso hay que ver, no todos los conos son los mismos. El más utilizado es el cono holandés, que tiene 60 grados de inclinación la del cono, que más usamos. Entonces, esos valores, lógicamente, con los equipos modernos ya le están determinando ya directamente cuánto es su resistencia del suelo. Además de eso, ya tienen sensores electrónicos que le va a permitir determinar la fricción interna del suelo, o sea, el ángulo de fricción interna, le va a determinar la presión de poros, en fin, ¿no? Pero es bueno tener ese equipo, pero en suelos que son más que todo sin presencia de grados. Cuando hay presencia de grados ya no se puede usar este equipo. Por eso en nuestro medio se utiliza más el SPT. Pero el SPT, lógicamente, hecho bien el ensayo, funciona bien, pero si no, estamos mal también. Todo depende de cómo se utilice los ensayos que se hacen. Bien, entonces, ¿está claro o tienen alguna duda? Sí, ingeniero, yo tengo una inquietud con respecto a las tensiones admisibles. Ya. ¿Cuál es su duda? Es que miren, tengo un amigo a ver, le voy a contar, un amigo hace unos meses atrás, creo que utilizaron lo que es el SPT, ¿no? Y decía de que iban a hacer un edificio de cinco pisos, ¿no? Y recuerdo muy bien que usted nos dio una fórmula que nos planteó, ¿no? Que era 3 por S elevado a la 0,7, que me define la profundidad del sondeo, ¿no? Sí, sí. Y eso, si uno lo saca, sería 3 por 5 elevado a la 0,7, me da 9 metros de profundidad del sondeo. Ya. Y ahora uno se pregunta, pero son 9 metros de profundidad, pero las fundaciones hasta qué, digamos, supongamos que van a llegar hasta los 5 metros, ¿no? Y quedan todavía 4 metros restantes. Esos 4 metros restantes se deben hacer, a partir de esos 4 metros, se deben hacer, ahí en esos 4 metros, se analiza lo que es la tensión admisible. Ya, escúchame, bueno, le voy a preguntar, o sea, le voy a aclarar la situación.
Resulta que cuando le di la fórmula esa que dice, ¿no es cierto? La profundidad del sondeo es igual a S por elevado, perdón, 3 por S a la 0,7, ¿verdad? Eso es para edificaciones relativamente pequeñas, digamos, de un ancho hasta 30 metros. Si tengo una edificación, por ejemplo, digamos, que sé yo, una nave industrial, o un estadio, o un colegio, ¿no es cierto?, donde hay muchos alumnos, donde las cargas vivas son bastante variables. Entonces, un colegio no se puede tratar, o un coliseo, o un estadio no se puede tratar como si fuera una simple casa. En ese caso, ¿no es cierto?, hay que tratar de aplicar ya, ¿no es cierto?, otra formulita que es la misma. En vez de 3, multiplique por 6. 6 por S o el número de pisos elevado a la 0,7. Entonces ya no es ahora para estructuras donde van a llevar cargas pesadas o naves industriales muy grandes, entonces se multiplica por 6. Esa fórmula dice eso. Y después les di una tabla también, donde está el número de pisos y la profundidad de sondeos. Entonces se compara entre el valor, digamos, que le dio por la fórmula y otro por la tabla que está indicando ahí. La tabla le voy a indicar es un poquito más conservador, le va a dar un poquito más de profundidad. Pero entonces tiene que jugar para determinar qué profundidad va a sondear entre esos dos valores, entre la fórmula y la tablita que les di. Entonces toma un valor intermedio, o en su defecto, si ve que la zona tiene problemas, de repente ya sabe por antecedentes, entonces tomen al valor que le dio mayor a la recomendación. Esto, lógicamente que lo ideal sería ¿qué cosa? No usar tampoco esas fórmulas que le di, sino más que todo deberíamos hacer nosotros nuestras propias fórmulas para nuestra realidad, y no lo tenemos. Entonces, más o menos esos dos criterios que se utilizan en nuestro medio, y también utilizan los ingenieros y muchos profesionales, es que el que más se adecua en realidad a nuestra realidad regional. Tal vez en La Paz utilizan otro, pero aquí utilizamos, casi todos utilizan ese criterio. También hay otros criterios que son del criterio, por ejemplo, brasilero. Los brasileños tienen varios criterios. Uno que les dice la fórmula, ¿no es cierto?, que toma en cuenta la carga de todo el edificio, ¿no es cierto?, divide entre el área de la estructura, toman sus valores, en cuanto a un valor C, multiplica por tanto, por un valor ahí determinado, y luego dice, ¿no es cierto?, igual a 8. ¿Qué significa ese 8? Que quiere decir que en ningún caso, así sea un piso, no debería hacerse a menos profundidad de que sea 8 metros. Esa es una norma un criterio, no, un criterio de los brasileños. Otro, por la forma que presentan las fundaciones. En fin, tienen varios criterios ellos, ¿no? Pero nosotros usamos esos dos criterios que le indiqué, que está en la fórmula, y la tablita que está contenido, ustedes quieren verlo, está en el libro de SOERS. Está ahí. Entonces, bueno, pero resulta que cuando damos, digamos, ¿por qué estamos diciendo, por ejemplo, que sea 8, 9 o 10 metros? Justamente la incidencia de las presiones inducidas. ¿Qué quiere decir presión inducida? ¿Qué quiere decir la presión solicitante? El sobrepeso que le va a poner al suelo. Ese sobrepeso que pone al suelo, lógicamente, que va a tener incidencia hacia el interior del suelo. Las fallas pueden presentarse a mayores profundidades. Lógicamente, de repente, ¿no es cierto?, ese que le dije, bueno, a 9 metros, el que está haciendo casa de 5 pisos, de repente va a ser suficiente hacerle de repente unas zapatas ilustradas. O puede ser una fundación a tipo radier, con los radier también, o con vigas de equilibrio. Hay varias formas, ¿no es cierto?, de hacer soluciones de fundaciones. Ahora, lo demás que se va abajo es simplemente para que el calculista verifique si esas cargas, con las presiones que van a incrementar al suelo hacia el interior, no sean mayores que lo que va a soportar esa camada de abajo, lo cual puede producir asentamientos diferenciales por consolidación. ¿Qué es un asentamiento por consolidación? Un asentamiento
que va a pasar en función del tiempo, puede ser de medio año, 5 años, 10 años, sucesivamente. Como para que vean una cosa más clara, como el edificio que es famoso de Torre de Pisa, inclinado a un lado. Pero eso fue una inclinación durante un proceso más de 500 años. Eso es consolidación. ¿Por qué se asentó más a un lado? Porque tiene mayor estrato de arcilla que a otro lado, por eso se inclinó a un lado. Pero ese tipo de efecto es lo que hay que decirle a la persona que está calculando, es el que ve abajo, no siempre va a ser el problema arriba. Entonces, las presiones se transmiten hacia abajo, de repente su problema está más abajo. Entonces hay que dar solución a ese problema. Por eso se recomiendan. Hay mucha gente, especialmente los propietarios que no saben de mecánica de suelo, dicen, hágame una casita, voy a hacer casita de 3 pisos, dice, hágame nomás hasta 3 metros. Dice. No creo que haya la cimentación hasta 2 metros. Dice. No es eso. Si no estamos viendo la incidencia, como le digo, de las presiones hacia el interior del suelo, eso es lo que estamos viendo. Por eso hacemos a mayor profundidad. No sé si respondí a su pregunta o su inquietud. Sí, ingeniero. De hecho, si usted me dice que utilice la otra fórmula, ya cambiaría la profundidad del sondeo. Claro. Ya Sí, sería 18 metros. sí. Ahora, en 18 metros posiblemente su suelo sea muy bueno. Si usted va a hacer fundación, no necesita fundar hasta 18 metros. De repente va a fundar solamente a 10 o 11, no sé. No, dependiendo, digamos, de qué es lo que necesita también, ¿no es cierto? Porque los pilotes, que si usted calcular los pilotes, no va a ser pues justo hasta que se acabe el sondeo. Más bien hay que dejar seguridad, un margen de seguridad. ¿Por qué? Porque el bulbo de presión, lo que va a ejercer el pilote, también transmite hacia abajo. Hay que ver entonces que esa incidencia de la punta del pilote no tenga incidencia en un estrato malo. Por eso entre los edificios más altos, se hacen estudios para 35, 40 metros. Los puentes, por ejemplo. En los puentes, en el primer puente de Urubó, hemos entrado nosotros a más de 43 metros, el puente actual que existe. Ahora, los otros puentes que están haciendo Urubó Villar, por ejemplo, un cierto puente que se va a hacer, ahí también se entró cerca de 35 metros. Después el puente Bicentenario que estaba por construirse, no se construye ahora, también ahí se entró alrededor de 40 metros de profundidad. No quiere decir que la cimentación entre a 40 metros, pero sí hay que ver qué hay abajo. De repente tiene oquedad. En algunos casos, por ejemplo, justamente cuando se hace un estudio bastante de obras importantes con estructuras muy grandes, a veces es conveniente inclusive usar geofísica como respaldo. Se ha perforado, digamos, a 30 o 40 metros de profundidad, pero ¿qué sabe? Pues de repente a los 50 o 45 hay problemas. Entonces, ¿qué se hace? Se hace geofísica para detener de repente, no, tiene una laguna, digamos, un acuífero o un paleoacuífero de hace millones de años que puede haber ahí, de repente eso se puede hundir, como en La Paz hay eso. La Paz tiene harta agua en la zona de Miraflores. Ahí por lo menos nosotros hicimos el estudio y no nos permitían entrar más profundidad porque podía haber peligro de que la presión del agua podía salirse por la perforación que estábamos haciendo. Ya está zonificado, existen ese tipo de cosas. Entonces no siempre el problema de la estructura radica en que, bueno, voy a hacer mi zapata a 2 metros y para qué más quiero el estudio, no. Sino hay que ver la incidencia de esa presión hacia abajo. Eso es fundamental. Ahora, si tiene sótano, directamente, si fórmula le dio a usted 10 metros, digamos, ¿no?, de profundidad de sondeo, si tiene sótano, incrementele 4 metros más, que ya serían 14. ¿Por qué? Porque el sótano, ¿cierto? Lógicamente va a excavar casi 3 metros más o menos del sótano, y luego, lógicamente, las fundaciones, la losa, todo lo demás va a ir casi a 350, por seguridad, tome 4. Es 4 más lo que ya le he dicho la fórmula, eso es la profundidad total que va a perforar. No sé si está claro. Sí, está clarísimo, ingeniero. Ya. Ahora, ingeniero, cuando usted habla de esas profundidades que son 30, 40, ¿no? Creo que ya no se utiliza lo que es el SPT, creo que ya se utiliza lo que son muestras lavadas, creo, ¿no?
Claro, el SPT se mete, o sea, se hace combinación de ambas. Eso también hablamos en clase. Por ejemplo, si yo que estoy perforando 30 metros, va a ser imposible que yo meta solamente con el SPT golpeando, va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estabilizar la pared para que no haya derrumbe. Y por tanto, tengo que utilizar el método de rotación y eso. Estoy combinando las muestras lavadas con el SPT. De esa forma puedo entrar. Ahora, si encuentro piedras, rocas que no puedo pasar, entonces agarro, traigo un equipo de perforación con diamante y voy a cortar las rocas y voy a pasar para ver qué hay abajo. Usted no puede conformarse, por ejemplo, supongamos que está haciendo un edificio, como el caso, por ejemplo, del edificio de la Riviera, que hasta ahora es el más alto, creo. Ese edificio hizo en 2 etapas. Uno que inicialmente no se pensaba incrementar la altura, era de menor altura. Cuando pasó este problema del Málaga, resulta que hicieron un chequeo, hubo una auditoría de todas las estructuras. Entonces hubo un problema, digamos, ¿cierto?, de que la fundación había que esforzarla, qué sé yo. Bueno, salía bastante el problema, digamos, porque inclusive algunas cosas había que demoler. Entonces se tuvo que profundizar el sondeo. Si mal no recuerdo, hicimos creo hasta 35 o 40 metros aproximadamente, ¿no? Hasta por ahí, profundidad. Entonces encontramos piedra. Pues cuando encontramos piedra, lógicamente hemos tenido que perforar con diamante, sacar las muestras. Bueno, el suelo estaba muy bueno, entonces vinieron calculistas extranjeros, creo que habían también paseños, o sea, hubo varios, digamos, ingenieros que participaron en eso, habían chilenos, habían paseños, habían cruceños, etc. Entonces se determinó incrementarlo, o sea, reforzar todos los sistemas de fundaciones y bueno, hicieron un torre más alto. De ese modo se construyó ese edificio. Pero sí hubo 2 etapas de estudios iniciales para otro edificio que el primer calculista había dicho hasta acá nomás, pero después ya cuando hubo una auditoría, se determinó que hacer más profundo. Bueno, por los gastos que hicieron, se animaron a hacerlo más alto. Eso ocurre entonces, usted no puede quedarse contento si va a hacer un edificio de 30 pisos, usted no se va a quedar con hacerlo solamente 20 metros y va a decir, encontré piedra, me quedo contento aquí. No, tiene que pasar a lo que pasa más allá. De repente abajo es arcilla. Entonces hay que cortar eso y seguir penetrando. Bien. A ver, seguiremos. Si tienen preguntas, pregunten, o si no, voy a seguir pensando. Yo, ingeniero, si en caso de que el suelo llegara a ser malo, digamos, arcilloso, orgánico, ¿no hay forma de arreglarlo? Mire, bueno, bien que me toque el tema. Le voy a dar una cosa real, pero no voy a decir de qué edificio, porque no es conveniente, ¿no? Siempre aprendan ustedes 2 cosas en la vida, digamos, profesional. Uno, que es la ética, no pisar la manguera al compañero, ¿no es cierto?, al colega, no hacerle quedar mal. Segundo, confidencialidad. Lo que usted hace en su empresa o hace para otra empresa, guarde los secretos. Eso tiene mucho que digamos, ¿no es cierto?, está estipulado por ley, la confidencialidad. Porque yo le digo, porque yo tenía muchas malas experiencias con la gente que me colaboró durante los años de trabajo. Trabajan un tiempo, ¿no es cierto?, aprenden las cosas, qué sé yo, toman información de sus clientes, de su modo de trabajo, qué sé yo, le hacen digamos, copia original, ¿no es cierto?, de lo que uno tiene, y encima, ¿no es cierto?, hasta le roban el trabajo, pasan información a otra gente. Eso es falta de ética. Y justamente eso tiene una penalidad. Entonces, así usted haga un trabajo. Yo quiero aclarar la situación, justamente mucha gente no sabe ética. Si usted está haciendo un trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto?, por ahí, el otro día ofrece al menos, yo se lo voy a hacer otra parte por esto. Eso no se hace. Eso es falta de ética.
Y decirle al tipo también, ¿sabe que este tipo ha cometido errores y darle palos? No, también es malo, también es ético, falta de ética. Si a usted le encargaron hacer digamos, una fórmula para que solucione un problema, que apagó el lugar donde está trabajando usted, entonces eso es propiedad de la persona que le pagó. Y por tanto no puede divulgar esa información sin permiso. Entonces, no, en cambio, aquí en nuestro medio no se maneja así. Entonces, hay una serie de cosas que la gente sabe qué pasa, que nuestra universidad está fallando. Han quitado una materia que antes se llamaba lo que se llamaba ética. Ahora no sabe nada de ética. Todo el mundo pisa a cualquiera. O sea, tendemos a ser corruptos. En una palabra. Todo el mundo piensa así. ¿Cómo hacer dinero sin afectar inclusive a la otra persona? No puede ser así. Entonces, por eso, ¿no? A mí no me gusta mencionar, cuando hablo de un ejemplo, pues le voy a dar un ejemplo, pero no me gusta mencionar el lugar donde aquí, como le ocurrió, que sea con nombre y apellido, ¿no? Porque no es bueno. A uno le han pagado para que le haga un trabajo, para que cagarse. Y si experiencia, como puede dar en forma indirecta, está bien, pero no puede divulgar por lo que le han pagado. ¿Entienden, no? Bien, entonces vamos a hablar de un caso, por lo que me decía el joven. Por ejemplo, un edificio, resulta que hicieron, creo que son de 9 niveles. Hicimos pilotajes, bueno, se hizo todo bien, el diseño estructural, cálculo estructural, todo lo demás. Y cuando está terminada el edificio, viene un señor que vende, que es el que vende las viviendas, que sé yo, los departamentos, ¿no? Le dice, no, para que sea más vendible, aumentele esto, póngale esto, soportele esto, o sea, le hace un cambio de todo y le aumenta cargas. Entonces el edificio no está, estoy hablando de ya casi en el final del proyecto, cuando ya estaba hecho toda la estructura. Bueno, el propietario que dice, bueno, por vender más, dice, haremos esto, haremos esto, haremos esto. Y eso justamente surge un problema serio, ¿no? Porque se hace un recálculo ya de un edificio que ya está construido, casi ya hecho toda la parte estructural, faltaba la obra fina. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, el calculista dice, no, tenemos que reforzar las columnas, especialmente de la planta baja cerca del sótano, tenemos que reforzar las losas, tenemos que hacer tal cosa, trabajos adicionales. Y el trabajo peligroso y de riesgo le dan justamente al constructor y al ingeniero calculista, por supuesto, ¿no? Pues se tiene que hacer. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Justamente para el problema, digamos, ¿no es cierto?, de solamente excavar y encamisar los cabezales. Imagínense los cabezales que está soportando el edificio. Tienen que aumentarle los cabezales para que soporte mayor peso. Bueno, como había un flujo de agua permanente ahí, no había cómo cavar siquiera, ¿no es cierto?, porque se deslizaba el agua. Pues, o sea, el material saturado con agua. Entonces, para hacer la excavación, ¿qué se tuvo que hacer? Inyección de cemento. Se hizo perforaciones, ¿no es cierto?, en el edificio, inyectar cemento con bombas de alta presión. ¿Para qué? Para que soporte justamente como si fueran muros de contención, ¿no es cierto?, para que el deslizamiento cuando se hace esa excavación para hacer el reforzamiento de los cabezales se puede hacer y no está interferido por el derrumbe que producía la filtración del agua. Todavía está agua, estamos hablando, estábamos casi más de 4 metros de profundidad, casi 5 metros debajo del nivel del piso, del terreno natural. Entonces hizo una inyección y se hizo ese tipo de operaciones. Pero a veces esas cosas ocurren justamente cuando estas cosas imprevistos, muchas veces en los proyectos, ¿no es cierto?, posiblemente no estuvieron asesorados por los comerciantes, qué sé yo, pero a veces el propietario se deja llevar por algunas cosas, pues, ¿no?, les interesa vender y comerciar. Pero el problema es que no lo resuelve. El ingeniero, el calculista y el constructor, pues, ¿no?
y por eso a veces hay que tener, como le digo, correr riesgos. Bien, entonces, estas cosas, ¿no es cierto?, pasan y bueno, frecuentemente algunos edificios inclusive, después de estar haciendo una losa, por ejemplo, encuentran de que la presión del agua es grande, entonces tienen que, inclusive, el edificio, tampoco debe mencionar, un edificio, una zona muy concurrida, se presentó el efecto de la supresión. ¿Qué es supresión? La supresión es el empuje del agua hacia arriba, de levantar la estructura. Entonces la losa de fondo del sótano tenía problemas. Entonces el empuje era grande. Entonces, ¿qué se hizo? Se tuvo que hacer pilotes de anclaje para que el efecto de la supresión no afecte a la estructura, al piso de la. Se tuvo que hacer agujeros, ¿no es cierto? Y donde ya estaba construido y después amasarlo con pilotes para que no flote. Entonces, ese tipo de cosas a veces no se ha considerado en el momento, digamos, del diseño. Ya cuando están construyendo se presenta este tipo de cosas, ¿no?, que hay que solucionarlo en obra. Pero el suelo es bastante complicado, no es fácil la resolución. Después de que ya termine la fundación, para arriba ya fue volando, ¿no es cierto?, porque no hay nada más. El problema es, como dice, el zapato del edificio. Tiene que estar bien, si no, de nada sirve de tener una maravilla de edificio si va a tener problemas de fundación. Fundación es lo más delicado que hay. Bien, entonces este tipo de cosas se hacen, a veces no siempre es bueno hablar, repito, ¿no es cierto?, tenemos esa tendencia nosotros de lo que un colega hace mal, corre por las redes sociales. Eso es malo, hace daño a la persona. Cualquiera puede equivocarse en este mundo. No hay que ser tan crítico. Hay que ser crítico pero constructivo, no dañino. Bien. Bueno, no sé si es una pregunta más o continuamos con las preguntas. A ver. Una pregunta que también es importante que ustedes sepan, a ver, les voy a hacer la pregunta. Para realizar una adecuada compactación en el terreno, ¿cuáles son las operaciones que se debe seguir? Repito la pregunta. Para realizar una adecuada compactación en el terreno, ¿cuáles son las operaciones que se debe seguir? A ver, ustedes, supongamos que se van a enfrentar con un trabajo, digamos, compactar para, qué sé yo, digamos, una playa de estacionamiento. ¿Qué harían? ¿Cuál es su procedimiento para enfrentar este trabajo? Podríamos determinar la densidad máxima y la humedad óptima, ingeniero. Sí, primeramente saber el material que hay en el lugar, ¿verdad? Uno. Si va a cambiar material, saber qué tipo de suelo, de dónde va a traer, ¿cierto?, de tener el banco de préstamo. ¿Sí? Bueno, en todo eso usted va a tener que realizar los ensayos, ¿no es cierto?, de laboratorio, primeramente el lugar del material donde va a construir usted, que va a determinar el tipo de suelo, su compactación, su densidad, etcétera, ¿no es cierto? Luego el material que va a emplear, si acaso hay relleno. Entonces hay que determinar toda la clasificación de suelos, la humedad óptima, la densidad máxima y el tipo de, digamos, de equipo que va a emplear para la compactación. De repente, si sea una pata de cabra, o sea, de repente un rodillo liso, en fin, ¿no? Entonces va a depender mucho, digamos, del tipo de material que va a emplear. Entonces, y además de eso, ¿no es cierto?, durante el proceso de compactación, tiene que hacer el control de densidades. Y además, paralelamente, se hace también control de las humedades.
La humedad se controla antes, durante y después de la compostación. Todo ese proceso tiene que ser justamente en un área de compostación. Eso tiene que ser un programa, ¿no es cierto?, de cómo va a enfrentar ese trabajo. A ver, ¿está claro? Ingeniero, yo tengo una consulta. Con respecto, da unos porcentajes de aumento de volumen a los materiales que tenemos. Dice gravas y arena de grano redondeado de un 5 o 15% de aumento de volumen. Eso sería lo comúnmente lo que ocupamos, ¿no?, para hacer hormigón. O sea, la arena y la grava ocuparíamos ese valor cuando se hincha el material. No, o sea, en suelo granular no hay hinchamiento. El hinchamiento existe en los suelos finos, en las arcillas. No, el hinchamiento no ocurre en los suelos granulares. No ocurre. Entonces, por eso es importante. Por ejemplo, cuando hacemos un CBR, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Tenemos que poner los 4 días o un poco más, aunque la norma dice 4 días de saturación para ver hinchamiento. Pero, sin embargo, cuando el suelo está compactado en la arcilla, usted en 4 días no está totalmente húmedo, no está saturado, pero sigue hinchando. Entonces hay que esperar que hinche, aunque esté fuera de normas. Por ejemplo, yo varias veces he tenido problemas con mis clientes. A veces digo, bueno, el CBR está hinchando, los 4 días sigue hinchando, entonces no puedo yo hacer la penetración si se sigue hinchando. Quiero saber hasta dónde hincha. Porque en 4 días, ¿no es cierto?, de saturación no quiere decir que ya está totalmente hinchado. Lógicamente, a veces hay algunos conceptos que utilizamos, por ejemplo, no son de acá, pues son copias. Por ejemplo, dice, cuando hacemos CBR, ¿qué es para CBR? CBR quiere decir capacidad de soporte de California. Bueno, esto fue inventado en California. Posiblemente allá pues, no llueve más de 4 días. Pero acá llueve pues 15 días. Y los 15 días está lloviendo permanentemente y el suelo se sigue saturando. Entonces va a haber momentos, ¿no es cierto?, en que el suelo ya va a estar totalmente saturado y hay mucha deformación, hinchamiento, y también va a bajar su capacidad de soporte también. Entonces eso no siempre, vamos a decir que en cuestión de suelos granulares, sí, hay 12 horas, digamos, de saturación en agua, y no va a haber hinchamiento, y ya el suelo está completamente saturado, no pasa nada. Pero en suelo fino, sí, ahí va a haber hinchamiento, cambio de volumen. Por eso hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Por eso inclusive en capa base, por ejemplo, se emplea el suelo fino hasta un 8%. ¿Por qué no se utiliza más? Justamente porque lleva, en vez de que sea con material cementante, cuando ustedes hagan, por ejemplo, un chipiado, no va a tener pavimento, pero sí va a ser chipiado su camino. Entonces, ¿qué hay que emplear? Justamente va a ser suelo granular mezclado con poco de arcilla, para que no haya segregación. Si ustedes ponen solamente arena y grava, va a pasar unos cuantos camiones y todas las partículas gruesas se van a ir a un costado, ¿no es cierto? Y luego su camino va a quedar como una calamina que usted no le vamos a ver hasta la oreja cuando maneja el camión o el vehículo. Por eso hay que evitar eso. Se utiliza arcilla como material aglutinante para un cierto margen, no mucho tampoco. Ahora, si no utiliza ese aglomerante, entonces ¿qué va a pasar? Hay demasiada segregación, rápido. Por eso, fíjense en caminos carreteros, cuando es un camino ripiado, van a ver la cantidad de vibraciones que hay. Y todas las piedras grandes están afuera, la grava gruesa está al borde. Para evitar eso, para que dure un poco, digamos, el encipiado, siempre se coloca un suelo aglutinante, en este caso arcilla, pero no en exceso. Bien. Ingeniero, disculpe, ¿será que me puede explicar, por favor, qué es el hinchamiento? Ya. Bien, su pregunta. Supongamos el hinchamiento, como dice su nombre, ¿cierto?, es cambio de volumen. Usted tiene una altura, digamos, ¿no es cierto?, de 15 centímetros, digamos, se le va a hinchar, qué sé yo, a 16, digamos.
incrementó su volumen. Ese incremento, o sea, el valor del hinchamiento, o sea, la presión de hinchamiento es tan grande que puede elevar edificios de forma carreteras. Cuando pierde humedad, otra vez el suelo se asienta. ¿Por qué? Porque el agua sale de los poros y por tanto otra vez hay asentamiento. Pero ese proceso no es reversible, es irreversible, porque ya queda esa deformación. Entonces, cuando usted vaya por una carretera, por ejemplo, va a ir así como de andar en calamín, ondulado, es un problema que surgió una deformación por hinchamiento, por incremento de volumen. Eso es el hinchamiento. Ahora, para determinar cuánto es el valor del hinchamiento, la presión de hinchamiento, se hace un ensayo. Cuando medimos el efecto, digamos, de la consolidación, estamos midiendo la deformación por presión. Con cuánto de carga, cuánto se va a deformar y en cuántos años. La presión para determinar el hinchamiento por presión de hinchamiento es otra cosa, es al revés. Usted va a determinar, ¿no es cierto?, con cuánto de carga puede evitar que ese suelo no se levante. Eso se hace mediante un ensayo que se llama el ensayo de Lambe. En cambio, el asentamiento por consolidación se hace mediante el ensayo del edómetro o consolidómetro. Son dos cosas diferentes. Pero muchos confunden que es una cosa de tener presión de hinchamiento, otra es hinchamiento libre, hinchamiento, digamos, debido al suelo, cuánto se levanta. En algunos casos, creo que ya en clase hablamos de eso, se ve por necesidad cuando el suelo tiene bastante hinchamiento, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, especialmente en suelos expansivos. ¿Qué es un suelo expansivo? Hay arcillas que tienen esa cualidad de aumentar de volumen, como hablando vulgarmente, como el pororo, se hace grande. Entonces, eso es peligroso porque usted se va a poner como subrasante, digamos, en una carretera, y va a poner encima de su base, capa base, pero la deformación de abajo va a incidir también en la plataforma, en el caso de la carretera, también se deforma la carretera. Entonces, muchas veces se levanta el terraplén para ejercer tal presión que el efecto de hinchamiento de abajo no le afecta nada a la carretera. A veces se contrarresta, la altura del terraplén se incrementa para evitar problemas de hinchamiento, de la expansión. ¿Qué hacen eso? Por ejemplo, en algunas carreteras van a ver, en la zona, por ejemplo, digamos, ahí, por eso es importante determinar los límites de Atterberg bien hechos. Porque si usted hace lo que yo les decía cuando estaba haciendo límites de Atterberg, la temperatura de secado antes del ensayo debe ser controlada. Si sabemos que si el suelo tiene caliza o tiene materia orgánica o otros elementos que le puede hinchar, entonces inmediatamente se pone la temperatura de secado a una temperatura no mayor a 60 grados centígrados de temperatura. Ahora sí, si el suelo es totalmente inorgánico, entonces póngale a 100 grados centígrados para secar y después moler y hacer los límites de Atterberg. Pero si no ha hecho eso, ¿no es cierto?, si no ha controlado eso, entonces ya está equivocado, porque resulta que esos suelos, ¿no es cierto?, al calentarse, un incremento de la temperatura, ya se han estabilizado y por tanto, cuando usted está haciendo ensayo, ya no va a tener valor límite líquido lo mismo, ni el límite plástico real. Entonces, esa equivocación conlleva a que cuando ya está pavimentado, resulta que hay una lluvia intensa y le va a ver su pavimento totalmente deformado. Ese es el problema de expansión. Los valores de la expansividad son bastante peligrosos. Entonces, inclusive pueden levantar varios centímetros, dependiendo de la altura de la arcilla, puede expandirse bastante. Por ejemplo, les di un ejemplo con el caso del aeropuerto de Puerto Suárez. Inicialmente, porque ese aeropuerto se construyó 2 veces. La primera vez habían deformaciones en la plataforma de casi de 30 centímetros. Entonces no podía aterrizar un avión y se dobla justamente el aeropuerto por ese problema de hinchamiento.
estaba construido sobre una arcilla expansiva. Eso, entonces hay que tener mucho cuidado aunque parece chiste, ¿no? Jugar con tierra. Muchos dicen, estás jugando con tierra. Justamente había un niño que viene al laboratorio y dice, papá, le dice a su papá, allá cuando agarro mi mamá me pega. Y aquí están jugando con tierritas, están haciendo los límites. Parece un juego, ¿no es cierto? Porque están poniendo la casa grande y haciendo su maniguita y los rollitos con la mano, ¿no? Parece un juego. Pero no es eso, es una cosa bastante importante, justamente los límites de hacer. Inocente el niño, ¿no? Sí, ingeniero, lo entendí bien, sí, gracias. ¿Perdón? Lo entendí bien la explicación que me dio sobre el insomnio. A ver, una pregunta. Exponga brevemente sobre los siguientes términos. ¿Qué es tensión superficial? El principio básico de la ley de Darcy y el permeámetro. ¿Se acuerdan de ese capítulo que dimos de la permeabilidad? ¿No se acuerdan? Bueno, les voy a leer para que ustedes entiendan. Les estoy diciendo, exponga brevemente sobre los siguientes términos. Estamos hablando de todo lo que es permeabilidad. ¿Qué es tensión superficial? El principio básico de la ley de Darcy, ¿cierto? ¿Cuál es? Y el permeámetro. Nos vamos a responder a la tensión superficial. ¿Qué es una tensión superficial? Es una fuerza existente en la superficie de un líquido expuesto al aire debido a la atracción intermolecular que la masa del líquido ejerce sobre aquellas moléculas ubicadas en la superficie. Justamente por la tensión superficial en los suelos no totalmente saturados ni secos, la tensión superficial es mayor y por consiguiente podemos jugar fútbol. Si tenemos un suelo totalmente saturado, ya la tensión superficial es nulo. No le soporta nada, ¿cierto? Y cuando está seco tampoco. Entonces la tensión superior es una fuerza que existe justamente, ¿cierto? En la superficie del líquido expuesto al aire. O sea, eso ocurre justamente en los suelos parcialmente saturados. Ahora, el principio básico de la ley de Darcy dice, ¿no es cierto? El gasto, eso ustedes seguramente lo llevaron hidráulica también. El gasto es proporcional al área de contacto y a la gradiente hidráulica, donde Q, a ver, ¿quién es la ecuación de la continuidad de Darcy? ¿Cuál es? ¿Quién me puede responder? Va a ser igual al coeficiente de permeabilidad por el área, por el gradiente hidráulico. Ya, entonces, justamente las de Darcy decían, ¿no es cierto?, que es igual a Q, B por A, ¿no es cierto? B por DT, ¿no es cierto? O sea, decía, hablando en el concepto, digamos, de permeabilidad, Q es igual a K por I por A, ¿verdad? Y K, ¿qué viene a ser? Coeficiente de permeabilidad, ¿no es cierto? Y es la gradiente hidráulica. A, el área donde atraviesa el flujo. Entonces el gasto es proporcional al área de contacto y a la gradiente hidráulica, donde Q es igual a K por I por A. Ya, donde Q es el gasto o pérdida, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de, digamos, del caudal, estamos hablando Q del gasto, pero está hablando de la pérdida del gasto, es que ese es Q. A es el área transversal de la sección donde atraviesa el flujo. Y es la gradiente hidráulica del flujo, siendo, en este caso, K la constante de proporcionalidad, conocida como el coeficiente de permeabilidad. Además, ¿qué es permeabilidad? La permeabilidad es la facilidad que tiene un suelo de atravesar un fluido a través de sus espacios vacíos. Eso es permeabilidad.
pero aquí justamente aquí está directamente, ¿no es cierto? Que la cantidad de agua de Q, que es el gasto Q, es proporcional justamente, ¿no es cierto?, a la gradiente hidráulica y el área que atraviesa el flujo. ¿Y qué es un permeámetro? ¿Quién conoce el permeámetro? Hola, lamentablemente no hemos ido al laboratorio. A ver, hemos estado conversando nosotros con el auxiliar. Después de que terminemos nuestras clases, él también tiene clases, vamos a tratar de organizar aquí en el pequeño laboratorio que tengo, para que veamos algunas cosas, ¿no?, que tengo ahí, y cómo se hacen los ensayos, para por lo menos como una ilustración, que sea una clase. Pues por eso urge terminar esto, porque quiere decir que, ni por más que ustedes hayan aprobado, pero es conveniente de que vengan, por lo menos sepan. También vamos a armar un SPT para que vean, aunque sea, cómo se arma el equipo por último, ¿ya? Porque hasta ahora no conocen, estoy preguntando, ¿quién conoce permeámetro? No conoce nadie, porque justamente lo hemos visto solamente en teoría. El permeámetro es un aparato destinado a encontrar el coeficiente de permeabilidad, o sea, la permeabilidad del suelo, por supuesto, ¿no?, al ser sometido esto a una carga hidráulica. Existen dos tipos de permeámetro: el de carga constante y el de carga variable. Esos son los más utilizados, pero eso es en forma directa en laboratorio. Pero también el permeámetro se puede conocer por cuáles, métodos también por, digamos, en el sitio, que hemos visto, ¿no es cierto?, de la prueba de permeabilidad en sitio, y que puede ser mediante el bombeo directo, otro puede ser mediante el método de Lefranc, el otro método de Lejeune. Esos son los métodos directos. Los métodos indirectos son los métodos basados más que todo en la granulometría, ¿verdad? El método de Hazen, en fin, hay varios métodos que están basados en la permeabilidad, que son valores aproximados, o bien la determinación de la permeabilidad mediante el método de prueba de capilaridad horizontal, perdón. Eso también les dije, eso son aparatos que se pueden fabricar incluso en casa, no son muy difíciles. Se puede hacer este permeámetro. El permeámetro de carga variable es un poquito, no difícil, pero se lo puede hacer en forma casera también. Nada que necesariamente tenemos que comprar de otra parte. Pero lamentablemente en nuestro medio tenemos la tendencia de que siempre tiene que ser importado, pero aquí con un tornero usted puede hacer todas las cosas que estamos ya hablando. No son gran cosa. ¿Alguna pregunta, a ver, que quieran saber? ¿Qué dudas tienen? Yo tengo una pequeña duda, ingeniero, como estamos hablando de la capa base, subbase. Estaba viendo en carretera que mencionaba el ingeniero que mientras uno cada vez más va ascendiendo, acercándose a la rasante, el material de esa capa es de mejor calidad. ¿Y a qué es? O sea, si bien es de mejor calidad, ¿qué características debe tener? O sea, relacionándolo ahora con suelo, aplicándolo. Ya. ¿Tiene que mayor distribución o cómo debe ser la mezcla de ese material? Ya, bueno, lo que pasa que, vamos a hablar de cosas. Todo está basado justamente en la calidad del material. ¿Cuál es la calidad del material? Lo que se puede acomodar con una cierta compactación, y también, digamos, la distribución granulométrica del material. Entonces, si hacemos un paquete estructural, si hablamos de carretera, que es la parte de abajo, no se puede, la subrasante, ¿cierto? Eso puede ser un suelo natural, siempre hablando de CBR. El CBR puede estar entre 5, 6 o 10%, 15% del CBR. Y
la subbase, lógicamente tiene que estar más alto, debe estar comprendido entre 40, 60 del CBR. Y cuando ya es capa base, estamos hablando de un CBR mayor a 80%, hasta 100. El máximo es 100 teóricamente, pero también puede haber suelos que lleguen a CBR mayores a 100. Pero generalmente, teóricamente, se llega a 100. Bueno, ¿qué es la capa base? No es más que una, como si una mezcla de suelos granulares, ¿no es cierto? Que también, porque la capa base se hace de dos formas. Uno puede tener un contenido de material aglutinante, arcilla, un cierto porcentaje, que lleva una mezcla de limo, de arena y de grava. Y puede tener material aglutinante la arcilla. Pero se van a fijar en nuestro medio, en Santa Cruz, casi todos los pavimentos están hechos sin arcilla. Son mezclas nomás de limo, arena y grava. Esa es la capa base que traen. Lógicamente, esa capa base tiene que tener un CBR mayor a 80%. Entonces, es un material muy bueno, un material granular. También la capa base tiene subdivisiones de acuerdo a normas. La norma ASTO lo divide en el tipo A, tipo B, tipo C. Entonces, eso depende de la distribución granulométrica que las normas le están exigiendo. Por así decirlo, ¿no es cierto? Se hace, no sé si han visto en resistencia de materiales, algo, hormigones, se traza una curva, ¿no es cierto?, con dos límites, y la curva ideal tiene que ir por el centro. Igualito acá. En CBR también dice, tipo A, las curvas de especificaciones, y usted tiene que encontrar la curva que vaya al medio de las dos curvas de especificaciones. Va a depender del criterio, ¿no es cierto? Y también, más que todo, de la disponibilidad del material también, qué exigencia me quiere. Entonces, eso ya da la especificación técnica, ¿no es cierto? Que si va a ser de gradación A, gradación B o gradación C, qué tipo de capa base quiere. Entonces, lógicamente, la mejor capa base era el A, pero de repente también más fácil va a ser conseguir el D. Eso depende, digamos, del material disponible. Pero la capa base tiene su división de acuerdo a normas. Entonces, la capa base generalmente se pone con material de la mejor calidad, que lógicamente que se pone debajo del pavimento. Y la capa base, por su capacidad de soporte, puede inclusive aumentar la altura de la capa base y reducir la altura del pavimento. Se puede hacer eso, dependiendo de la calidad que se tenga. A veces se juega los dos valores. Si le da una capa base, el diseño de un pavimento, ¿qué va a hacer? Justamente digamos, la cantidad de volumen de tráfico vehicular, el peso que va a soportar. Luego, también, ¿no es cierto?, el tipo de CBR, o sea, el suelo que está soportando abajo. Entonces, le da un espesor. Y si le sale muy caro, entonces usted puede mejorar su CBR de la capa base y aumentar un poco en espesor. Lógicamente, se hace un juego, ¿no es cierto?, de tal modo mejorar el suelo que soporte más la carga y encima reduce justamente el pavimento. A veces se hace eso. Si en su diseño le da muy, muy alto el espesor del pavimento, estamos hablando de pavimento flexible. El pavimento rígido también puede ser casi lo mismo. En el pavimento rígido, la exigencia del CBR no es tan alta como en el caso del pavimento flexible. El pavimento flexible requiere mayor manejo, digamos, en la parte de suelos. La compactación, el CBR, todo tiene que ser bien controlado. O sea, más ingeniería que el pavimento rígido. El pavimento rígido inclusive tiene su base, ¿no es cierto? A veces cuando es material granular directamente se pone la capa de hormigón. En cambio, en la pavimento flexible no, es más exigente en el manejo de suelo. Bueno, ¿alguna pregunta más?
De aquí ya sería directo al examen, ¿no, ingeniero? Sí, joven, examen. Entonces, el examen ya habíamos dicho que iba a ser el día Miércoles 18. miércoles 18, sí, tiene razón. Ya. Entonces, miércoles, por favor, puntuales ya, vamos a tratar de terminarlo en las... A ver cuántos son ustedes. Grupo B, ¿no? Un grupo B son 39 alumnos. El grupo A, 46. Son menos que en todos los semestres. Antes tenía yo en 60, 70 en cada grupo. Parece que hay deserción, ¿no? De estudiantes, no sé qué pasa. Bien, entonces quedamos estos jóvenes hasta el día miércoles, hasta el día del examen. Ya, ingeniero. Bueno, Ahí, ingeniero, gracias. gracias. ¿Está bien, ingeniero? Hasta luego. De todos modos, que cualquier persona que quiera consultar alguna vez, no solamente, digamos, en este alumno, en las clases, también de vida profesional, una duda, yo pueda, digamos, colaborarles, no hay inconveniente. Aquí no se acaba nuestra amistad, sino tiene que ser continuo, los intercambios de ideas, todo lo demás. ¿Bien? Bueno, espero que hayan aprendido algo. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias por todo, ingeniero. Hasta luego.